cuando una máquina se rompe, ¿y por qué se rompe? ¿Dónde se va a romper la máquina? Por cualquier tipo de circunstancia interna de la máquina. ¿Qué circunstancias internas pueden generar una rotura? Fíjense ustedes. Vamos a ver estas circunstancias por las que una máquina se puede romper. Defectos de construcción, fabricación o montaje, errores de cálculo, faltas en materiales y defectos de fundición. Normalmente una máquina sí puede tener internamente algún tipo de falla en el material que haga que esta máquina en el proceso de su trabajo en determinado momento llegue a romperse. Ese daño estará cubierto en rotura de maquinaria. Eso es supremamente importante, queridos amigos. Entonces, coberturas, defectos de construcción, fabricación o montaje, errores de cálculo, faltas de materiales y defectos de fundición. Eso es muy importante, queridos amigos, que se pueda entender que va a ser una cobertura de rotura de maquinaria. Ahora, muchos de ustedes me dirán, Santiago, pero ¿cómo podemos definir si una pieza de una máquina fue afectada por un defecto de fundición? ¿Cómo poder determinar eso? Pues no es nada complicado, queridos amigos, porque los ingenieros mecánicos conocen muy bien que a las piezas de las máquinas se puede hacer muchos trabajos para definir qué es lo que sucedió en esa pieza. ¿Por qué rompió? ¿Qué es lo que sucedió? Entonces, fíjense que existen muchos ensayos destructivos y ensayos no destructivos, tintas penetrantes, fotografías, etcétera, disparos de rayos X, para saber qué es lo que sucedió en la fractura de esa pieza, parte de la máquina asegurada en rotura de maquinaria. Entonces, muy importante, interesante entender cómo se puede llegar a establecer que esto fue un error de construcción, que fue un defecto de construcción de esa máquina, que fue un error, por ejemplo, el error de cálculo, de pronto no se le alineó bien a la máquina y entonces vino la rotura. Puede ser, es un hecho accidental, súbito y imprevisto. Ese tipo de daños, queridos amigos, son cubiertos por el seguro de rotura de maquinaria. Normalmente los seguros de ramos técnicos se les llama seguros de ingeniería y es porque justamente en laboratorios de ingeniería se pueden hacer justamente estas pruebas que les acabamos de comentar. Tintas penetrantes, radiografías, análisis infrarrojos, ensayos no destructivos, ensayos destructivos de la pieza para definir exactamente qué pasó, si existen huellas de ola, marcas de ola en la parte afectada. Entonces, si tenemos una marca de ola, puede ser que hubo una torsión que poco a poco se venía debilitando la pieza. Entonces, miren, muchas circunstancias nos permiten ir definiendo qué es lo que sucedió en esa pieza que finalmente falló, finalmente se rompió. Insistimos, estamos en el seguro de rotura de maquinaria, uno de los seguros tan importantes de los ramos técnicos. Y este seguro, queridos amigos, es un seguro que no es todo riesgo. Necesita ser suscrito en conjunto con el seguro de incendio, porque todos los daños externos que pueden tener esa máquina serán cubiertos a través de las coberturas que tiene el seguro de incendio con todas sus líneas aliadas. En cambio, para los daños internos de las máquinas está el seguro de rotura de maquinaria. Estamos hablando justamente de un daño interno. Defectos de construcción, fabricación o montaje, errores de cálculo, falla de materiales y defectos de fundición. Todo eso se puede definir en un laboratorio. Muy importante, queridos amigos. Otra de las coberturas de rotura de maquinaria es errores en el manejo, impericias, negligencias, inclusive mala intención del obrero que está manipulando la máquina. Fíjense que aquí hay que tener claro, marcar una diferencia muy interesante, porque cuando estamos nosotros hablando de dolo en seguros, el dolo en seguros quiere decir que el dueño de la fábrica
está actuando mal contra sus mismos bienes de tal manera de dañarlos para cobrar un seguro. Eso es dolo, ¿no es cierto? Eso es un tema que no está correcto y que es exclusión de cualquier tipo de contrato de seguros, cuando el mismo dueño le hace daño a sus bienes asegurados. Pero cosa diferente es en el seguro de rotura de maquinaria, cosa diferente es que los obreros, que son las personas que están, los que manejan las diferentes máquinas que se aseguran en rotura de maquinaria, sean ellos o actúen con mala intención para romperle a esa máquina. Pueden decir, bueno, se me cayó esta pinza, se me cayó este playo en la máquina estaba funcionando, la máquina rompió por esa caída de la pinza, del playo o de cualquier objeto. Lo pudieron haber hecho con mala intención. Eso se podría definir con cámaras, etcétera. Pero a la final eso tiene cobertura. ¿Qué podría pasar si existiera la posibilidad de definir que efectivamente se actuó de mala fe de parte del obrero? Sí, la compañía de seguros podría observar esta circunstancia y tratar de pedirle al obrero en acción subrogatoria que le indemnice. Muy interesante este aspecto. Así que sin embargo, estos actos malintencionados tienen cobertura dentro de rotura de maquinaria. Es una de las coberturas principales. Les repito, errores en el manejo de la máquina, impericia. Hay máquinas que necesitan ser manejadas con mucho cuidado para no dañarse justamente. Pero en caso de que sea manejado por algún aprendiz, por alguna persona que es nueva en el manejo de esa máquina y que por esas circunstancias se rompa la máquina, está cubierto dentro de este seguro. En la inspección de riesgos, el inspector de riesgos va a observar y preguntar quiénes son las personas que están operando las máquinas. ¿Recuerdan? Cuando hablábamos nosotros que en la inspección de riesgos el inspector visitaba, no solamente se dejaba guiar por todo lo que le dice el gerente o el jefe industrial de seguridad industrial o el jefe de mantenimiento. El inspector de riesgos va un paso más allá, va a conversar con los operadores. Y bueno, ¿usted cuánto tiempo va manejando esta máquina? ¿Cuántos años tiene en la empresa? ¿Cuántas máquinas ha manejado? Fíjense, toda esta información que parece una conversación muy simple, que no reviste de mucha ciencia, son preguntas fundamentales al momento de suscripción. Porque cuando nosotros estamos como inspectores de riesgo preguntando, o cuando la compañía de seguros recibe un informe de inspección por un perito inspector de riesgos, en donde la información que allí consta es de calidad, le va a servir justamente, le va a mencionar qué tipo de personas son las que están manejando la máquina o las máquinas. ¿Son gente ya que tienen algunos años de experiencia o son gente nueva? No pasa nada si es gente nueva, sin embargo, es muy importante poner eso en consideración. Entonces la compañía de seguros dirá, bueno, aquí tenemos un tema de tomar cuidado. Todos los obreros son nuevos. Son gente que no ha manejado las máquinas, entonces nosotros ya debemos ponernos ahí pilas porque el momento de la suscripción podemos poner en garantías de póliza, decirle al asegurado, mira, necesitamos capacitación continua del uso de las máquinas, que venga el fabricante o que las personas que están haciendo los operadores vayan y reciban cursos frecuentes de la operación de estas máquinas, porque son gente muy nueva. Si con la gente que tiene mucha experiencia manejando máquinas se dan siniestros. Porque por eso mismo, queridos amigos, los seguros son accidentales, súbitos y imprevistos. Nunca ha pasado en 20 años manejando esta máquina, nunca me ha pasado nada, pero llega un día. Pero cuando una persona ya maneja esto, bueno, esas probabilidades bajan, siguen estando ahí, siguen siendo probable que una persona con mucha experiencia pueda causar pueda hacer un acto negligente que le rompa la máquina, puede suceder. No somos máquinas los seres humanos, somos susceptibles a equivocarnos. Pero esta circunstancia se agrava cuando todos los operarios son gente nueva. Entonces, como compañía de seguros, se puede minimizar ese riesgo diciendo, por favor, sabemos que son muchos jóvenes los que están manejando esas máquinas, que no tienen experiencia en las máquinas, entonces necesitamos que ustedes, como
como la industria, sean los que les den la capacitación continua a estas personas de tal manera de minimizar esos posibles siniestros. ¿Por qué? Por negligencia, por impericia del manejo de las máquinas. Estas circunstancias son supremamente importantes, queridos amigos. Por eso son los dos puntos que estamos observando de coberturas. El primero, errores de fabricación, de construcción, de montaje, de diseño. Eso, cualquier rotura por esa causa está cubierto dentro de rotura de maquinaria, haciendo los análisis y exámenes de laboratorio de la pieza, en donde se encontrará justamente que haya sido un hecho accidental súbito e imprevisto. Y también se cubrirá todos este tipo de errores en el manejo, impericias, negligencias de los operadores, inclusive, les decía, la mala intención de alguno en afectarle a la máquina. Porque no es el dueño de la máquina el que está dañando la máquina, es un obrero. El dueño no tiene por qué estar detrás de cada uno viendo si hace o no hace bien las cosas, pero sí las personas pueden actuar de mala fe y dañar una máquina. Entonces, bueno, estas circunstancias son también cobertura de rotura de maquinaria. Tercera cobertura de rotura de maquinaria, dice rotura por fuerzas centrífugas. Roturas por fuerzas centrífugas. Existen algunas máquinas, por ejemplo, estas ollas de tinturación de tejidos, por ejemplo, en la industria textil, normalmente sufren daños porque internamente el procesamiento de tinturación puede causar un daño en ese tipo de ollas. Son como ollas de presión, pero bastante grandes. La fuerza centrífuga, recuerden ustedes que existen equipos, amigos, por ejemplo, estos rodillos que hacen mezclas, ¿no es cierto? Mezclas de diferentes compuestos, etcétera. Entonces existe una fuerza centrífuga. Esta fuerza centrífuga puede causar algún daño interno en algún álabe, etcétera. Ese daño, por ese movimiento circular de alguna máquina, puede causar algún tipo de daño en rotura de maquinaria. A eso se refiere con rotura por fuerza centrífuga. Cortocircuito y fenómenos eléctricos, inducción, sobretensión, aislamiento. Fíjense ustedes, cortocircuitos, ya vimos nosotros en incendio qué significaba un cortocircuito cuando justamente existía un aislamiento del cable, estaba expuesto el cable de cobre, ya no tenía el revestimiento de caucho y entonces al topar fase y neutro o fase y fase se generaba un cortocircuito. Eso lo vimos nosotros. Sobretensión, que puede ser generada por un rayo o puede ser generada por una variación de voltaje de la empresa eléctrica, algún problema de tensión, algún carro que se fue contra un poste y eso causó que se apague la luz y luego cuando se le reconectó vino una sobrecarga, una sobretensión de energía y afecta a los equipos. La sobrecarga cuando estamos en un mismo punto, en un mismo toma corriente generando o conectando varios equipos, ahí se generan los famosos sobrecargas. Entonces, rotura de maquinaria por principio técnico cubre sobrevoltajes, sobretensiones, sobrecargas y cualquier tipo de daño eléctrico. Fíjense ustedes que esta cobertura también existe en rotura en equipo electrónico, ¿recuerdan? De hecho, es una de las principales coberturas en estos dos seguros, en equipo electrónico y en rotura de maquinaria, estos daños eléctricos. La diferencia es qué hace un equipo y qué hace el otro. Tenemos una cobertura para los dos seguros, que es para los daños eléctricos. Sin embargo, equipo electrónico era todo equipo que procesa datos. En cambio, rotura de maquinaria, su actividad final es una actividad mecánica, física, hidráulica, hidroneumática, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo como actividad final que un equipo procese datos, que la actividad final de un equipo haga una actividad mecánica. Un ascensor sube y baja pesos. Eso es muy importante tener completamente claro. Una hiladora, como la que estábamos poniendo en el ejemplo,
Por un lado entra tela y por el otro lado sale ya el tejido confeccionado. Entonces es una máquina que hace una actividad física. Un transformador, por un lado entra, y se llama transformador porque transforma energía. Los transformadores, ya tuvimos una clase anterior de transformación, tuvimos una clase de ingeniería eléctrica cuando estábamos en el seguro de incendio. ¿Recuerdan ustedes? Entonces existen los transformadores de energía que unos transforman de corrientes altas a corriente baja para que pueda ingresar a nuestra casa. Existen otros también de elevación, transformadores de elevación, donde reciben de la casa de máquinas una energía, un nivel de energía, y luego le elevan para subir al sistema nacional interconectado a mucho mayor voltaje. Por eso se llaman transformadores, porque transforman la corriente eléctrica, para disminuirla o para incrementarla. Entonces, cuando hablamos nosotros de daños eléctricos, estos daños eléctricos son cubiertos, fíjense ustedes, prácticamente en 3 seguros. Dentro de la cláusula eléctrica, hablando del seguro de incendio, dentro del seguro de equipo electrónico y dentro del seguro de rotura de maquinaria. Pero lo importante es entender cómo funciona esta cobertura en cada uno de ellos. No funciona de igual manera. Recuerden ustedes, en incendio, cuando nosotros teníamos 3 filtros para asegurar algo, en cláusula eléctrica teníamos 3 filtros. Si teníamos el número de equipos, un número de equipos definido, entonces podíamos pensar en cláusula eléctrica. Porque si tenemos muchos equipos, decíamos, ¿para qué cláusula eléctrica? Para eso tenemos este seguro que está aquí, señores, rotura de maquinaria. Ahora ya entendemos la razón de por qué decíamos eso en el seguro de incendio. En cambio, si hay muy pocos, si es 1 o máximo 2 equipos que estén en un predio y que sean eléctricos, entonces ahí sí vamos a pensar en cláusula eléctrica. Porque en cláusula eléctrica teníamos justamente esta cobertura de daños eléctricos. ¿Recuerdan? Eso era incendio, cláusula eléctrica. Ahora, seguro de equipo electrónico, también daños eléctricos. Porque nuestro equipo electrónico que procesa datos se puede ver afectado por una variación de voltaje. Sin embargo, existía una garantía que hablamos nosotros en equipo electrónico que se llama garantía de póliza de regulador de voltaje o regulación de voltaje, donde tenemos que instalar a nuestro equipo electrónico que procesa datos a una fuente de regulación de tal manera que esos picos de voltaje, esos sobrecargas, esos sobretensiones, cortocircuitos no ingresen a nuestro equipo electrónico y lo afecten. ¿Estamos? Pero si a pesar de eso resulta afectado, por supuesto que el daño tendrá cobertura dentro de equipo electrónico, ese equipo que procesa datos. ¿Por qué? Por riesgos eléctricos. Tendrá cobertura, es una de las coberturas que tiene equipo electrónico. Y ahora hablando de rotura de maquinaria, nuevamente, las máquinas que realizan una actividad física y que están empotradas, fijas en un solo lugar dentro de la empresa. ¿Sí? Estas máquinas también pueden verse afectadas por variaciones de voltaje, por riesgos eléctricos. Por tanto, también es una cobertura de rotura de maquinaria. La diferencia es que está afectando a un equipo, que es rotura de maquinaria, la otra está afectando a un equipo que procesa datos como actividad final, entonces es equipo electrónico. Pero esta cobertura de riesgos eléctricos es muy importante en todos estos seguros. Fíjense ustedes. Lo importante está en usted, que entienda perfectamente cuándo asegurar en rotura de maquinaria, que ya nos va a quedar siempre claro, porque voy a estar repitiendo, que rotura de maquinaria es toda aquella máquina que realiza una actividad física, mecánica, hidráulica, hidroneumática, cualquiera de esas opciones, es una actividad física de actividad final. Y que está en un solo lugar fijo, empotrado, empernado. Eso es importante. ¿Por qué le decía a César hace un momento que la torre grúa no es rotura de maquinaria y le decía que es equipo y maquinaria? Bueno, más adelante veremos y estudiaremos equipo y maquinaria, pero las torres grúas se mueven. Se mueven, termina el edificio, le desarman y nos vamos a otro lado. En cambio, rotura de maquinaria, esa máquina va a quedar en ese lugar forever and ever, como dicen los amigos norteamericanos. Va a estar esa máquina trabajando allí
por siempre. Eso es importante tener claro entre una máquina que va a quedarse establecida, empotrada, empernada, que una máquina que simplemente está sirviendo durante un proceso, luego termina ese proceso constructivo y nos vamos a otro lugar. Eso no hace rotura de maquinaria. Rotura de maquinaria, el equipo de rotura de maquinaria está fijo, empotrado, empernado en un solo lugar y no se va a mover. Mañana no le vamos a estar viendo en otro edificio al ascensor de mi edificio. Fíjense ustedes. El lugar donde la máquina que está lavando nuestros autos, mañana no va a estar, cerca de nuestra casa o en otro lugar. No es cosa de coger y como un celular y moverle de un lado al otro. No. Son máquinas que van a estar en un solo lugar y ahí van a trabajar. Vamos adelante. Otra cobertura. Tenemos deformaciones mecánicas como consecuencia de escasez de agua en calderas por errores de manejo, indicación falsa de los manómetros, de los instrumentos, problemas en el sistema de alimentación, etcétera, problemas en los sistemas de alarma. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Recuerdan ustedes que cuando estábamos estudiando incendio decíamos, en incendio lo que se va a cubrir son todas las explosiones químicas? ¿Recuerdan ustedes? Todas las explosiones químicas donde se ve involucrado la mezcla de compuestos químicos, componentes químicos. Lo que sucedió en Beirut es una clara muestra de una explosión química. Esos daños ocasionados por la explosión en Beirut están cubiertos por el seguro de incendio. Lógicamente al predio si hubiese tenido el seguro de incendio, esos daños, o si los predios de alrededor tuviesen o hubiesen tenido el seguro de incendio. Porque recuerden que la cláusula, el seguro de incendio con la cláusula de explosión. Recuerden que la cláusula de explosión hablaba de que van a cubrirse daños por cualquier tipo de explosión que sea interna o externa. Entonces vamos a suponer que estaba un edificio al lado, muy cerca o a una cuadra de este edificio que explotó allá en la ciudad de Beirut, en el Líbano. Si este seguro, que estaba muy cerca de donde se originó todo esto, estaba afectado por todo lo que generó esa explosión, y si tenía ese edificio el seguro de incendio con la cláusula de explosión, entonces esos daños que le vinieron de afuera, que él no provocó, pero le vino de afuera, le causó daño a su estructura, a la estructura del edificio, esos daños están cubiertos justamente por esa cláusula de explosión. Fíjense tan interesante las cosas como vamos viendo y cómo se van concatenando los conocimientos. Entonces, cuando hablamos nosotros de errores en el manejo, indicación falsa, por eso nos fuimos un segundo al seguro de incendio. ¿Por qué? Porque el seguro de incendio cubría todas explosiones químicas. En cambio, el seguro de rotura de maquinaria cubre todos los tipos de explosiones físicas. ¿Y cuándo se da una explosión física? ¿Qué significa una explosión física? Por ejemplo, una caldera. Vamos rápidamente a una foto de caldera, a ver si me ayudan, queridos amigos. Una foto de caldera para tener una idea de qué es una caldera. No sé si me ayudan con la... Ah, ya, listo, gracias. Ahí está una caldera. Fíjense ustedes. Vamos a ir, solamente venimos acá, es una diapositiva. Fíjense ustedes, esta que está en color azul, o la otra que está también en color gris en el lado derecho, se llaman máquinas de servicio y su nombre es caldera. ¿Y qué normalmente es lo que hace la caldera? Es calentar agua. Es calentar agua, por un lado ingresa el agua y por el otro lado sale vapor de agua. Por un lado ingresa agua y por el otro lado sale vapor de agua. ¿Y por qué el vapor de agua, Santi? Porque el vapor de agua lo que permite es el funcionamiento de algunos sistemas de la fábrica que funcionan a través de estas calderas. Fíjense ustedes, las calderas sirven, por ejemplo, para calentar las piscinas. Algunas calderas funcionan con diésel. Otras calderas, por ejemplo, en las empresas o en las industrias azucareras, sirven o funcionan con el mismo bagazo de la caña.
El mismo bagazo de la caña ingresa a la caldera, que son calderas que no se alimentan, su combustible no es un combustible diésel, por ejemplo, o gas oil, sino son lo mismo bagazo de la caña, es lo que genera ese calor a la caldera, lo que permite tener ese combustible. El combustible, en vez de ser gasolina o en vez de ser diésel, es el bagazo de las mismas cañas. Y al calentarse esta caldera, genera el vapor en esa agua, en el agua, que permite el funcionamiento de otros sistemas dentro de la fábrica. Eso es una caldera. Entonces, aquí no están mezclándose componentes químicos. Aquí solamente estamos hablando de agua. Agua que ingresa a la caldera por un lado y por el otro sale gas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la cobertura de rotura de maquinaria? Si esa caldera explota, los daños que cause esa caldera, bueno, fíjense que pueden ser graves daños, pueden darse daños estructurales no solamente en la caldera, sino en todo lo que le rodea. Ese tipo de daños están cubiertos por el seguro de rotura de maquinaria. El daño a la máquina, el daño a las máquinas que están cubiertas en rotura de maquinaria, esa explosión es una explosión física. Por tanto, ese daño en la caldera estará cubierto en rotura de maquinaria, explosión física. ¿Y por qué dice la cobertura? Dice, ¿en qué momento va a funcionar? Cuando en esta caldera exista algún problema en los ¿cómo dice el nombre, por favor? Si me ayudan. Justamente en los visores o los manómetros de presión. De pronto puede haber alguna falla en los manómetros de presión y entonces esa falla ocasiona que de pronto no está detectando el sistema que está ingresando o no está ingresando agua. Entonces esa caldera internamente, la presión dentro de la caldera comienza a elevarse, porque lo que baja la presión interna de la caldera es el agua que está ingresando. Pero si no ingresa agua, entonces comienza a haber una presión inmensa dentro de la caldera que puede generar una explosión. Esos daños de la explosión de la caldera están cubiertos dentro de rotura de maquinaria. Los daños de la caldera. Entonces, fíjense ustedes, queridos amigos, tan importante tener conocimiento y entendimiento de lo que se cubre a través del seguro de rotura de maquinaria. Justamente decía, falsa lectura de los instrumentos. Problemas en el sistema de alimentación y alarmas. Estas calderas normalmente tienen alarmas que indica, alguna alarma sonora indica hay algún problema en el abastecimiento de agua, no está ingresando el agua y se prende la alarma y ahí está. Entonces viene el operador y bueno, regula y maneja la máquina. Pero si la alarma no funciona, si la alarma no da justamente su señal, entonces puede ser que esa presión interna de la máquina, de la caldera, esté creciendo hasta que en determinado momento explota y causa daños en esta caldera. Fíjense ustedes, entonces estos daños, repetimos, son cubiertos en rotura de maquinaria. Esas son las coberturas interesantes del seguro de rotura de maquinaria. Fantástico. Bueno, volvamos rápidamente a repasar lo interesante del seguro de rotura de maquinaria. Por rotura, entonces, entendemos por un suceso fortuito, accidental, súbito e imprevisto, que significa un daño a la maquinaria, ya que atenta contra su valor o utilidad. Eso es rotura. Y bueno, ya sabemos qué es el tema de imprevisto, qué es el tema de súbito. Imprevisto, entendemos cuando el suceso, de algún modo, no podía preverse, pasó de repente. Fíjense que los desgastes, el desgaste de una pieza es por el uso, por el rozamiento de algunas piezas que van generando ese desgaste. Cuando tenemos un daño por desgaste, en cambio no hay cobertura. ¿Por qué? Porque el desgaste no es ni accidental, ni súbito, ni imprevisto. Por eso es que los desgastes no tienen cobertura, queridos amigos. Porque siempre en seguros vamos a estar hablando de que tiene que ser un evento imprevisto. ¿Qué es lo que sucede? Que de pronto se calibró mal la máquina, es un error y se rompe la pieza. Puede suceder que el material no fue el adecuado y entonces se rompe la pieza. Ese tipo de daños son imprevistos.
La pieza estaba perfecta, comenzó a funcionar la máquina y de pronto rompió la pieza. ¿Por qué rompió? Bueno, fue una falla de material, ya internamente ese material tenía algún hueco interno dentro de la pieza y el momento ya de funcionamiento, de puesta en caliente del equipo, resulta que rompió. Eso se define en laboratorio revisándole la pieza. Entonces, tiene cobertura dentro de rotura de maquinaria porque es un hecho imprevisto, accidental, súbito. Nadie lo pensaba.